tardes, amigos de este su programa de Agenda con Nelson Gómez. Bueno, tenemos un invitado aquí que siempre el público me lo pide fuera de cuando ya no estamos aquí en cámara, pero que es una persona que siempre está al día con todos los acontecimientos y todas las cosas que pasan. Pero antes de pasar al invitado, quiero decir algo. Este es un mensaje directamente para la oposición y especialmente para el presidente Hipólito Mejía. Quizá ahorita me puede rebatir el invitado que tengo aquí, pero nunca se puede hacer vida común con el enemigo. Y me explico. Muchas cosas que ha hecho el gobierno, que la población ha repudiado, muchas veces el presidente Mejía ha salido a defender al gobierno. Y se vio hasta en la campaña también. Pero recuerden que cuando usted hace vida común con el enemigo, en todos los pasillos va flores. En todos los pasillos le tiran la alfombra. Pero al final está la guillotina para aplicársela. Y digo esto porque hoy, en el día de hoy, Odebrecht tiene 6 funcionarios, exfuncionarios del expresidente Mejía, que siempre está haciendo vida común y lo ha estado haciendo por varias veces con el presidente Medina y muchas veces en contra de cosas que exige la población, como fue al principio la Marcha Verde, y que él dijo que los que estaban en esa Marcha Verde eran unos tirapiedras. Ese era mi comentario que iba al final, pero con nosotros está una de aquellas personas que el pueblo dominicano le tiene un gran respeto. Ramón Emilio Concesión, buenas tardes. Buenas tardes, Nelson. No sé si usted discierne de mí, pero esa es la posición de Nelson Gómez personalmente y del programa de Agenda con Nelson. Mira, yo con el PLD siempre he estado claro. Y por eso difícilmente, no difícilmente, prácticamente es imposible que el PLD me engañe a mí. Porque yo siempre, cuando el PLD dice que va al norte, yo voy al sur. Y si él dice que va al sur, entonces me voy al norte. Siempre lo he dicho usted en las entrevistas. Porque es que el PLD es tramposo en su esencia. Hipólito ha entrado en una etapa de su vida política que yo digo, y a veces me malinterpretan, que ya Hipólito no piensa lo que va a decir. Él dice lo que piensa. No es un juego de palabras, ¿eh? A veces yo quiero decir una cosa y pienso bien lo que voy a decir. Hipólito ya se expresa, lo que siente lo dice. Y en verdad... El Hipólito que siempre que la gente ha conocido. Sí, pero el problema es que cuando un presidente o un expresidente se equivoca, normalmente los resultados, quien lo paga el pueblo. Sí, eso es la realidad. Y ahora mismo, este affair de Odebrecht, yo estaba haciendo una anécdota antes de hablar de Odebrecht. Sí, antes de hablar exactamente, sí. Los Estados Unidos tuvo un caso emblemático cuando Abraham Lincoln luchaba para abolir la esclavitud. Un esclavo llamado Dres Scott fue hecho prisionero en un lugar donde se había abolido la esclavitud. Y para poder condenarlo, porque era uno de los más colaboracionistas con Lincoln para abolir la esclavitud, para poder condenarlo se lo llevaron a juzgarlo en un estado donde todavía permanecía la esclavitud. Y lo condenaron. Y Lincoln, con esa sabiduría enciclopédica que siempre tuvo, Lincoln decía que cada vez que conocía más a Dios, cada vez que me acerco más a Dios, y como veo cómo aumenta el desprecio en los Estados Unidos por la aplicación de la ley, más temo por el futuro de mi pueblo, decía Lincoln. Bueno, Ramón Emilio, ¿usted cree que fue una estrategia política de que prácticamente sacaran a la magistrada o ella pidiera inhibirse del caso de Odebrecht en un momento y en un sitio donde llegó el ex ministro de Obras Públicas, Díaz Rúa, que según se dijo no estaba ni invitado? ¿Fue una estrategia de las bocinas? ¿Fue una estrategia de Díaz Rúa? ¿O fue una estrategia del gobierno en sí enviarlo a ese punto? Miriam es una. En esa sala hay 4 jueces y Miriam es una. 5 jueces. Miriam, por más que haga o deshaga, no va a poder imponer su criterio ahí.
Ahora, a mí me dolió la decisión que tomó doña Miriam. Porque ¿Por qué? Yo la conocí desde que ella era juez de la primera Cámara Penal en el Distrito Nacional desde el principio de la década de los 80. Y yo creo que Miriam tiene una reputación ganada en el ejercicio de la magistratura que nadie con dos dedos de frente puede poner en tela de juicio. Entonces yo creo que ella le hizo el juego a esa gente que le tendieron la trampa, ya cayó en la celada y prácticamente la sacaron del proceso. Pero si el Consejo se reúne y no le acepta esa decisión que ella ha tomado, puede Bueno, ser... El Consejo debe reunirse y no aceptar la decisión de que ella se inhiba. Porque que a Miriam la conocemos, todos los abogados en ejercicio conocemos a Miriam, el país conoce a Miriam. Y todo el mundo también, todos los que la conocen, han lamentado la situación que pasó. A mí me dejó un sabor amargo, porque yo nunca imaginé que ella podía dejarse chantajear o dejarse llevar a ese extremo que se dejó llevar. Pienso que ella cometió un error. Bueno, 6 funcionarios del gobierno del presidente Mejía y los demás del expresidente también, Leonel Fernández. Y los funcionarios de Danilo no estaban metidos dentro de ese tiempo que se hizo la investigación allá en Brasil. El proceso tiene un sesgo desde el principio. El proceso tiene una amputación desde el principio. Aquí se admitió desde que se empezó a hablar del tema Odebrecht que hubo sobornos y sobornados desde el año 2001 hasta el 2014. Sin embargo, aquí hay 2 años que quieren dejarlo en el limbo. Aquí quieren procesar hasta el 2012. Falta del 12 al 14. ¿Quiénes son los funcionarios que ejecutaron obras? ¿Cuáles fueron los senadores, diputados que aprobaron préstamos durante esos 2 años? Yo he dicho que ahí ni están todos los que son, ni son todos los que están, contradiciendo al Procurador General de la República. En un acto de soborno, actúa la empresa que da el dinero para sobornar. Actúa el que sirve de intermedio entre la empresa y el funcionario o los funcionarios, entre la empresa y el legislador o los legisladores. Aquí hubieron 17 obras de Odebrecht que se ejecutaron desde el 2001 hasta el 2014. ¿Por qué sacan 2 años en los imputados o en la investigación? Yo he dicho, si tuviésemos un ministerio público verdaderamente responsable, él no puede circunscribirse solo a lo que vino supuestamente de Brasil, porque la Constitución en sus artículos 93, 95 le da un mandato a los legisladores. ¿Y usted cree que esa investigación, en el momento que comience ya lo que es el juicio de fondo, cada una de esas personas no van a decir si ellos en realidad recibieron el dinero o el soborno, pero ellos van a decir a quién se lo entregaron? Bueno, yo decía en un programa de televisión que hice hoy, que si yo hubiese sido abogado de uno de los imputados, yo le daba a este país un ejemplo que posiblemente los políticos y los funcionarios jamás se meterían en actos de deshonestidad o en actos deshonrosos. ¿Por qué? Porque se supone que esos préstamos fueron aprobados por 26 senadores y por la mayoría de los diputados. Yo no voy a decir que todos debieran estar imputados, pero por lo menos sí interrogados todos. ¿Por qué 26 senadores aprobaron esos 17 préstamos que sirvieron para hacer las 17 obras que ejecutó Odebrecht aquí? ¿O nada más cogieron dinero 2 senadores, que son los que están poniendo en el proceso? Entonces tú tienes que interrogarlos a todos y ver el que no cogió dinero, cómo aprobó un préstamo de obras, por ejemplo, como la de mi pueblo. Yo soy de Constanza. Se hizo la carretera Casavito-Constanza, es decir, la autopista Duarte hasta Constanza. Se presupuestó en 41 millones de dólares y terminó costando 112. El acueducto de la línea noroeste se presupuestó en 161 millones y terminó costando 400. ¿Por qué los senadores votaron esos préstamos o esa enmienda para aumentar esas obras? Tienen que explicársela a un buen investigador que debiera ser el procurador. Y Juan Adrián, la carretera Juan Adrián Ocoa, Rancho Arriba. Que falta un pedazo, no se ha terminado, pero ya esa obra está pagada. Bueno, pero entonces ahí es que voy. ¿Quién hizo esa obra? La ejecutó el actual ministro de Obras Públicas. Claro que sí. Entonces, el procurador, él no puede decirle a este país que ahí están todos los que son y que son todos los ¿Usted cree que se hará justicia en realidad con esas personas que están ahí? Cuando Elías Báez, diputado por el Partido Revolucionario Dominicano, Revolucionario Moderno. del Partido Revolucionario Moderno, afirma
que muchos de esos contratos se hicieron en la oficina del Procurador General de la República. ¿Se hará justicia con esto? Yo estoy planteando, a partir de hoy, que ya los abogados tenemos que hablar cuando veamos el acopio probatorio que va a depositar o que depositó el magistrado Procurador General de la República. Porque cualquier juicio puede ser especulativo. Yo digo, si el proceso, todo lo que comienza mal termina mal, y el proceso empezó mal. Recuerde que trataron de disfrazarle al principio al país un criterio de oportunidad, disfrazado bajo un acuerdo con Odebrecht, que no podían hacerlo porque en esa época ni existía proceso abierto, ni existían imputados. ¿Por qué el magistrado procurador no esperó este momento cuando ya él tiene imputados y tiene un proceso abierto para tratar de aplicar el criterio de oportunidad? Porque había que proteger a Odebrecht. Odebrecht está construyendo la principal obra de este gobierno, que es la planta Punta Catalina, la está construyendo Odebrecht. Y la ley que castiga el soborno, creo que en su artículo 3 o 6, dice que cuando una empresa es o multada o condenada, o esa empresa admite que pagó soborno a un funcionario, debe salir automáticamente, debe ser sacada de por vida. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual aquí la mantienen? Entonces, por eso yo afirmo que el proceso está sesgado. Porque Odebrecht, que sigue ejecutando Punta Catalina hay que investigarla. Se dice que Punta Catalina está sobrevaluada casi en $1.000 millones. Entonces, bajo ningún concepto el procurador puede decirle al país que ahí están todos los que son, o son todos los que están. Vamos a imaginar que él en el interrogatorio a los otros 24 senadores, resulta que no, que ellos no recibieron dinero, pero tiene que oír lo que van a decir estos dos que van a procesar en un juicio. Yo repito, si yo fuera abogado de uno de los imputados, Nelson, ¿tú sabes a quién yo citara en primer orden para el juicio cuando vaya a empezar a debatirse las pruebas? 3 testigos fundamentales. Hipólito Mejía, los 3 presidentes. Leonel Fernández y Danilo Medina. Tienen que ir porque ellos son los que mandaron los empréstitos al Congreso. Y ese Congreso, desobedeciendo el mandato que le da los artículos 93 y 95 de la Constitución de la República, porque tiene un control que es que los legisladores nuestros no pueden poner de lado, que la Constitución le da el mandato de fiscalizar y de controlar el gasto público. Y cuando ese Congreso aprobó alegremente todos esos préstamos con obras que se multiplicaban por 3 el costo en el que se presupuestó, ahí está lesionando el interés nacional. Pero no sé si usted recuerda cuando Minú Tavares Mirabal renunció del PLD porque la estaban prácticamente atosigando, que había que buscar, que había que aprobar el préstamo de Punta Catalina porque habían $200 millones para la elección de Danilo Medina. Eso dijo Minú Tavares Mirabal varias veces y lo repite siempre. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, entonces con más razón a investigar todos los que aprobaron esos préstamos. No, y los legisladores que estaban, claro, eso es, porque eran sus propios compañeros que a ella siempre la abordaban. Nelson, ¿cómo juzgaron a los criminales nazis? Alegaban que no tenían leyes para juzgarlos porque ellos estaban recibiendo órdenes superiores. Y el fiscal en el juicio de Nuremberg lo que dijo fue que ellos sabían o debían haber sabido que estaban cometiendo crímenes contra la humanidad. Eso sirvió de base para juzgar a un ministro de Economía en Francia en el año 1999 y lo condenaron a 10 años de cárcel y a incautarle todo el dinero que él pudo haber sustraído de la administración francesa. ¿Por qué? El fiscal de Francia dijo, ese señor sabía o debía haber sabido que estaba dañando la economía de Francia y por vía de consecuencia estaba afectando la calidad de vida de los franceses. Lo condenaron también. Aquí esos senadores y esos diputados que aprobaron alegremente esos préstamos que multiplicaban por 2, por 3 y por 4 el presupuesto original para hacer esas obras, ¿no sabían esos legisladores que eso estaba afectando el interés general de la nación? Entonces el procurador no puede salirnos a los dominicanos, que ya ahí están todos los que son. La designación por parte de la Suprema Corte de Justicia del juez Ortega, ¿usted cree que le puede dar un juicio donde la población quede satisfecha? Bueno, habrá que ver. Por eso yo digo, yo quiero ver el acervo probatorio que se está depositando, o que depositó el procurador. Y cuando se analice eso, porque yo digo una cosa, los que están imputados ahora necesariamente, todos tienen la presunción de inocencia, sí, constitucionalmente hablando. Perfecto, eso es así. Por eso los abogados que los defienden tienen la responsabilidad ahora de analizar el expediente desde la A hasta la Z
y ver cuáles son los presupuestos, como se dice ahora en técnica procesal criminal moderna, cuáles son los presupuestos probatorios que han depositado en contra de cada uno de los imputados. El juez ahora, perdón Nelson, a diferencia de antes del nuevo Código Procesal Penal, el juez tenía lo que se denominaba íntima convicción. Ya eso no existe. Nos llevaban a procesarnos a nosotros dos y no podían probarnos materialmente y objetivamente la imputación, pero el juez decía, bueno, si es cierto que no tengo las pruebas para condenar a Nelson y a Ramón Emilio, pero mi íntima convicción me dice que ellos dos son culpables, y nos mandaba a la cárcel. Ya eso no se puede. No, eso no existe. Ya el juez lo único que tiene que circunscribirse es a las pruebas materiales que sometan las partes. Sí, esa es la realidad. Por eso, yo quiero ver las pruebas. Tal vez a esta hora que estamos haciendo el programa deban estar conociendo ya la solicitud de medida de coerción, pero a partir de ahí comienza el gran debate jurídico. Cada uno de los imputados hay que notificarle las pruebas en base a lo que se le está abriendo un proceso. Y ahí los abogados entonces comienzan el ejercicio para las defensas que habrán de implementar, de analizar cada uno de los expedientes. Fíjate que hay lo que en derecho se llama una prorrogación de competencia. Ahí hay gente que no tienen jurisdicción privilegiada, pero van a ser juzgados todos en Suprema Corte de Justicia, porque hay senadores y hay ministros que tienen el privilegio de jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia, y entonces la jurisdicción de derecho común cede ante esa jurisdicción privilegiada, y van a juzgar de 13, 14, creo que solo 3 o 4 tienen jurisdicción privilegiada. Sí, que son, es decir, que a nosotros lo van a juzgar en única instancia. Los 2 senadores y el diputado Pacheco. Bueno, y el ministro Temístocles, que es ministro, son 4. Sí. A los otros 10 lo van a juzgar en única instancia, teniendo ellos, constitucionalmente hablando, el derecho al doble grado de jurisdicción. Es decir, ellos no tienen para dónde coger después que la Suprema, si lo va a rajar, lo raje, como decimos en el argot popular. ¿Qué usted piensa de la declaración de Reinaldo Pared, que él cruzó y pudo cruzar el charco y no se mojó? ¿A qué se debe esa...? Bueno, esas son parte de las preocupaciones que tiene el país. O sea, significa que el charco, pero se hizo caso omiso y lo que hizo fue que lo brincó. Fíjate que se ha estado analizando. Reinaldo Pared, como presidente del Senado, aprobó el 60% de los préstamos de Odebrecht. Cristina Lizardo aprobó el 30%. 34%. No quiero decir necesariamente que ellos sean responsables de soborno, pero hay que llamar a todos los senadores y preguntarle, ven acá, ¿y por qué tú pasaste este préstamo de Odebrecht, en el que Julio César y en el que Galán, según el magistrado procurador general de la República, fueron sobornados? Para ti no hubo una coimita. Tiene que interrogarlo a todos, igual a los diputados. Por eso te digo que hay un sesgo peligroso y preocupante en el proceso. O podría estar el Poder Ejecutivo manipulando a través del Procurador General de la República para que la investigación solo llegue desde 2001 hasta el 2012. Eso es peligroso, porque ahí se estaría abriendo una caja de Pandora tan peligrosa como la que se refirió Lincoln cuando condenaron al liberto, ya que ya no era esclavo, Dres Scott. ¿Entiende? Entonces ahí es donde el Procurador General de la República y donde la sociedad tiene que seguir exigiendo. Díganme qué pasó con estos 2 años del 12 al 14. Explíquenme por qué no están en el proceso, si esas obras también están sobrevaluadas, están sobrecosteadas. Pero el juez puede ampliar esa investigación. Claro que sí, claro que sí. El juez de la instrucción tiene en medio de la investigación casi un poder dictatorial. Puede llegar hasta donde él quiera. Él no tiene los límites del apoderamiento que hizo el Procurador General de la República. ¿Usted cree que muchas de esas personas que están ahí ahora hay posibilidades de que puedan hablar todas las cosas que ellos saben sobre intríngulis del gobierno del presidente Medina en el día de hoy? A ellos le están tirando de los molinos. Y tengo entendido que hay gente que ha dicho, yo no me voy solo al bote. Habrá que ver. Yo fuera abogado de uno de ellos, y yo hiciera el proceso del siglo con este proceso de Odebrecht. Porque hay una cosa, Nelson. Ahí participaron empresarios, constructores, legisladores, ministros, exministros, funcionarios. Entonces, para que sea una investigación seria, acabada, bien terminada, como decimos los abogados, hay que interrogar a todo el mundo, aunque no se encauce a todo el mundo, pero todo el que tuvo que ver con Odebrecht, desde el 2001 hasta el 2014, tiene que ser interrogado, tiene que ser investigado. Aquí parece que han cogido una especie de meter la mano en una sombrerera
y se han agraciado con estos 14 que hay. Yo creo que hay más entes que tienen que ver con eso. Ok, el Partido Revolucionario Moderno, a la cual usted pertenece, ¿estuvo usted de acuerdo con esa rueda de prensa que ellos hicieron ayer? Mire, si a mí me hubiesen pedido opinión, yo hubiese aconsejado lo contrario. A mí me hubiese gustado que ayer en esa reunión se leyeran 3 o 4 comunicaciones de esos dirigentes del partido, ellos, motus propio, por decisión propia. Como la que hizo Pacheco. Pacheco pidió la inmunidad. Pidiendo una licencia, sí, y diciéndole al partido, no te involucre en esto, que yo voy a demostrar mi honorabilidad y mi inocencia en este juicio. Y tomarse una licencia. A mí me hubiese gustado que se manejara de esa manera, no como se hizo ayer. Esa es la verdad. ¿Qué piensa usted en lo que ya Miguel Cuevas se está preparando por ahí, ya por último? ¿Qué piensa usted sobre la convención interna del Partido Revolucionario Dominicano? Es mandatoria, es mandatoria. Es obligatorio en septiembre. Está en los estatutos en septiembre. ¿Está usted de acuerdo con lo que dicen sus principales autoridades, que hay en septiembre hay convención? Es que tiene que haberla, la mandan los estatutos, no hay otra salida. Tiene que haber convención. Bueno. Y para beneficio del partido y para que sea un partido fuerte, robusto, moderno, lo que más le conviene es la transparencia y cumplir con sus estatutos. ¿Cómo le exige al PLD entonces cumplimiento en la institucionalidad si el PRM la incumple a lo interno? Es imposible. Bueno, con esta última información hemos llegado al final de esta entrevista central. Vámonos con Miguel Cuevas y retornamos ya a Cuevas con la despedida. Tú la haces ahí, Miguel. Taking pictures, we be posing when I say I got your pay with me. I don't mean Oakland when I say I got your pay with me. I'm talking yo. Bien, gracias por estar con nosotros. Con Nelson Gómez, excelente entrevista con el doctor Ramón. Mucha información en las Grandes Ligas, pero vamos a resumir rápidamente que anoche ganó Edinson Volquez, por fin tuvo su primera victoria en las Grandes Ligas. Elvin Santana salió sin decisión a pesar de que solamente permitió una carrera anoche, pero ese equipo de los Mellizos de Minnesota, el relevo se cayó, le hicieron 16 carreras al relevo después que salió Elvin Santana anoche. La sacó Pujols, llegó a 528 cuadrangulares, anoche le faltan 2 para llegar a la cifra de 600, o sea, ubicarse en el puesto número 8 en todos los tiempos, el dominicano Albert Pujols. Hoy va Bartolo Colón contra Anaheim, su antiguo equipo, a las 10 de la noche. Va a Dinelson Lamet, el muchachito jovencito de Santiago, estará lanzando hoy, va frente a los Cachorros de Chicago a las 10 de la noche. Iván Nova estará lanzando un partido frente al equipo de Arizona. Anoche la sacaron Miguel Sanó, la sacó de Encarnación, su jonrón número 10, el 12 para Cano, Carlos Santana el número 6, y Melky Cabrera la sacó el número 6 también anoche en la jornada de las Grandes Ligas. Bueno, felicitar a Víctor Estrella, que remontó ayer en 12, venció al ruso Teimurax Govabilik, este ruso, en la primera ronda del que es el Roland Garros que se está celebrando en Francia, en París. Y entonces ahora él se va a enfrentar, avanzó a la segunda ronda, al francés Richard Gasquet, de 30 años, que es cabeza de serie número 24 en el tenis mundial. Hoy pues tenemos el baloncesto de la Liga Nacional de Baloncesto, 2 partidos, en la Romana los Cañeros y los Soles, y en el Polideportivo de Puerto Plata estarán los Indios de San Francisco y los Huracanes de Puerto Plata. En el Rafael González, Polideportivo Rafael González de Puerto Plata. Finalmente arranca el próximo jueves la final de la NBA, los Cavaliers de Cleveland, el equipo de los Guerreros de Golden State, una serie que vamos a ver porque en 3 ocasiones se han enfrentado a todos los equipos en la final. A las 9 de la noche, primer juego el jueves. Entonces el viernes, Cleveland y Golden a las 8 de la noche. Entonces la serie se traslada el miércoles día 7 a la casa de los Cavaliers de Cleveland. Gracias por estar con nosotros en De Agenda con Nelson Gómez en este resumen deportivo. El próximo martes estaremos con todos ustedes. Feliz tarde y feliz resto del día para todos.